Hola, hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Qué alegría encontrarnos nuevamente para seguir con la lectura espiritual de Historia de un alma de Santa Teresa del Niño Jesús. Ya vamos en el capítulo 6. Leo el índice pequeño, empezamos, pero les recuerdo suscribirse al canal, darle like al video y llegarle a más personas, hermanos. Capítulo 6. Viaje a Roma, audiencia de su Santidad León XIII, descanso del Monseñor Obispo de Bayeux, 3 meses de espera. 3 días después del viaje a Bayeux, yo debía hacer otro aún más largo, uno que me llevaría a la ciudad eterna. Ese último viaje me mostró lo vacío de todo lo que estaba pasando. Sin embargo, yo vi monumentos espléndidos, contemplé todas las maravillas del arte de la religión. Sobre todo, pisé la misma tierra que los santos apóstoles, la tierra regada de sangre de los mártires, y mi alma se agrandó al tener contacto con las cosas santas. Estoy muy feliz de haber ido a Roma, pero entiendo a las personas que pensaban que estos viajes emprendidos por mi padre tenían el fin de cambiar mi parecer con respecto a la vida religiosa. Había ciertamente que encaminar una vocación fortalecida erróneamente. Nosotros nos encontramos primero, mi hermana y yo, en el medio del gran mundo que componía casi exclusivamente el peregrinaje. Muy lejos de deslumbrarnos, todos esos títulos de nobleza no nos parecieron más que una pantalla de humo vana. Entendí estas palabras de la imitación. No siga esta sombra que llaman con un gran hombre. Entendí que la verdadera grandeza no se encuentra en el nombre, sino en el alma. El profeta nos dijo que el Señor les dará otro nombre a sus elegidos, y nosotros leímos por San Juan: el vencedor recibirá una piedra blanca, en la cual estará escrito el nuevo nombre que nadie conoce, excepto aquel que lo recibe. Es entonces en el cielo que sabremos nuestros títulos de nobleza, y cada uno recibirá de Dios la alabanza que merece, y aquel que en la tierra habrá elegido ser el más pobre, el más desconocido por el amor de nuestro Señor. Aquel será el primero, el más noble y el más rico. El segundo experimento que hice está relacionado con los sacerdotes. Hasta ese momento, yo no podía entender el cometido principal de la reforma del Carmelo. Rezar por los pecadores me daba alegría, pero rezar por los padres, cuyas almas me parecían más puras que el cristal, eso me parecía sorprendente. Entendí mi vocación en Italia. No era ir a buscar muy lejos un conocimiento tan útil. Durante un mes encontré bastantes sacerdotes santos. Vi que si su dignidad sublime los eleva por encima de los ángeles, ellos ya no son hombres débiles y frágiles. Entonces, si unos sacerdotes santos, que Jesús llama en el Evangelio la sal de la tierra, muestran que necesitan plegarias, ¿qué se puede pensar de aquellos que son ordinarios? Jesús no ha dicho aún: si la sal viene a quitar sabor, ¿con qué se le sazonará? Oh mi madre, cómo es bella nuestra vocación. Es nuestro deber, es el deber del Carmelo, conservar la sal de nuestra tierra. Nosotros ofrecemos nuestras plegarias y nuestros sacrificios por los apóstoles del Señor. Nosotros debemos ser sus apóstoles, mientras que por sus palabras y sus ejemplos, ellos evangelizan las almas de nuestros hermanos. Nuestra misión es tan noble, pero yo debo quedarme aquí. Yo siento que mi pluma no se detendrá jamás mientras siga contando esta historia. Voy, mi madre querida, a contarle mi viaje con algunos detalles. El 4 de noviembre a las 3 de la mañana, nosotros atravesamos el pueblo de Lisieux, que aún estaba enterrado en las sombras de la noche. Muchas impresiones pasaron por mi alma. Yo sentía que me dirigía a lo desconocido. Yo sabía que grandes cosas me esperaban allá.
Una vez llegamos a París, mi padre nos hizo visitar las maravillas. Para mí solo había una, Notre Dame des Victorias. Lo que sentí en su santuario, yo no podría explicarlo. Las gracias que ella me concedió se parecieron a las de mi primera comunión. Yo estaba llena de paz y de felicidad. Es ahí que mi madre, la Virgen María, me dijo claramente que fue ella quien me había sonreído y me había curado. Yo le supliqué con mucho entusiasmo que me cuidara siempre y que hiciera mi sueño realidad, escondiéndome en la sombra de su manto virginal. Yo les pedí también que me alejara de todas las posibilidades de pecar. Yo no ignoraba que durante mi viaje nos encontraríamos con cosas que serían capaces de molestarme sin tener ningún conocimiento del mal. Yo tenía miedo de saber qué. Yo solo había experimentado todo es puro para los puros, que el alma siempre derecha no ve mal en nada, porque el mal solo existe en los corazones impuros y no en los objetos insensibles. Yo rezaba también a San José para que me vigilara. Desde mi infancia mi devoción por él se confundía con mi amor por la muy Santa Virgen. Todos los días yo recitaba el rezo: Oh San José, Padre y protector de las vírgenes. Me parecía entonces estar muy protegida y totalmente refugiada contra el peligro. Luego de nuestra consagración en el Sagrado Corazón en la Basílica Montmartre, nosotros partimos a París. El 7 de noviembre, como se trataba de asignar cada comportamiento del vagón al vocablo de un santo, se decidió que sería conveniente que se diera ese honor a uno de los sacerdotes que vivían en ese compartimiento, sea adoptando su patrón o el de su parroquia. Y en la presencia de todos los peregrinos, nosotros escuchamos que llamaron al nuestro San Martín. Mi padre, que mostró agrado a esta delicadez, fue a agradecer inmediatamente al señor Legux, gran vicario de Coutances y director del peregrinaje. Desde ese momento muchas personas solo lo llamaban Señor San Martín. El señor Abad Reverone vigiló cuidadosamente todos mis actos. Yo lo veía de lo lejos mientras me observaba. En la mesa, cuando yo no estaba enfrente de él, él buscaba la forma de inclinarse para verme y escucharme. Yo pienso que él debió haber estado satisfecho con mi examen, porque al final del viaje pareció estar a mi favor. Yo digo al final, porque en Roma no hizo el papel de mi abogado, como lo diré pronto. Sin embargo, yo no querría que creyeran que él quiso engañarme, al no actuar luego de las buenas intenciones que tenía en Bayeux. Yo estoy segura de que, al contrario, él es muy benevolente conmigo. Si él contradijo mis deseos, lo hizo únicamente para probarme. Antes de esperar el final de nuestro peregrinaje, nosotros atravesamos Suiza con sus altas montañas, cuya cima nevada se pierde con las nubes, sus cascadas, sus valles profundos, llenos de helechos gigantescos y de brezos color rosa. Mi madre muy amada, esas bellezas de la naturaleza, esparcidas tan abundantemente, le han hecho muy bien a mi alma. Ellas la han elevado hacia aquel que se complació al ofrecerme tales obras de arte en una tierra de exilio que solo debe durar un día. A veces nosotros llevamos hasta la cima de la montaña. A veces nosotros fuimos llevados hasta la cima de la montaña, a nuestros pies. Estaban unos precipicios cuyo fondo era imposible de ver a simple vista. Más lejos, nosotros atravesamos un pueblito encantados con sus cabañas y su campaña llena de gracia, bajo el cual se balancean lentamente unas nubes. Aquí el tono azulado del oleaje, calmado del vasto lago, se mezclaban con el tono rojizo del atardecer. Se me hace difícil explicar la manera en la que me impresioné al presenciar este espectáculo tan poético y grandioso. Yo presenciaba las maravillas del cielo, la vida religiosa me parecía tal, y como es,
con sus dependencias, sus pequeños sacrificios cotidianos realizados en silencio, yo entendí lo fácil que se volvió a aislarse en uno mismo, olvidar la meta de su vocación. Yo me decía más tarde, cuando sea la hora de la prueba, cuando prisionera del Carmelo, yo solo podré ver una pequeña esquina del cielo. Yo me recordaré de hoy. Ese tablero me dará coraje. Yo no les prestaré atención a mis pequeños intereses al pensar en la grandeza, la fuerza de Dios. Yo lo amaré únicamente y no tendré la desgracia de apegarme a la paja, ahora que mi corazón ve lo que Él tiene reservado para aquellos que Él ama. Después de haber contemplado las obras de Dios, yo pude admirar también las obras de las criaturas. La primera ciudad de Italia que nosotros visitamos fue Milán. Su catedral en mármol blanco, con sus numerosas estatuas que formaban un pueblo, se convirtieron para nosotros en el objeto de un estudio particular. Después de haber subido los primeros niveles del edificio, nosotros seguimos a las tímidas damas que se taparon la cara con sus manos al llegar a la cima. Celina y yo, los peregrinos más osados, alcanzamos el último campanario para luego maravillarnos al ver nuestros pies la ciudad de Milán entera, cuyos habitantes parecían pequeñas hormigas. Luego de bajar de nuestro pedestal, nosotros comenzamos nuestra travesía en carro que debía durar un mes y saciarme para siempre del deseo de rodar. El Campo Santo nos agradó. Sus estatuas de mármol blanco, que un genio con un cincel pareció haberles dado vida, estaban sembradas en el vasto campo de los muertos, con una clase de negligencia a la que no le falta ni un poco de encanto. Sería fácil caer en la tentación de consolar a los personajes alegóricos que lo rodean. Sus expresiones son de verdadero dolor calmo y cristiano. ¿Y qué obras de arte? Aquí es un niño quien tira flores sobre la tumba de su padre, se olvida el peso del mármol. Los delicados pétalos parecen deslizarse entre los dedos. Por otro lado, el velo ligero de las viudas y las cintas que adornan los cabellos de las jóvenes niñas parecían flotar en el viento. Nosotros no encontramos palabras para explicar nuestra admiración cuando un viejo señor francés que nos siguió por todos lados, lamentando claramente no poder compartir nuestros sentimientos, dijo con un mal humor: «Ah, los franceses son entusiastas». Yo creo que hubiera sido mejor que ese pobre señor se quedase en su casa. Lejos de estar feliz por su viaje, siempre salían quejas de su boca. Él estaba descontento con las ciudades, los hoteles, las personas, todo. A menudo mi padre, que estaba bien en cualquier lugar y tenía un carácter completamente diferente al de su desagradable compañero de viaje, intentaba de alegrarle, ofreciéndole su puesto en el carro y mostrándole con su grandeza de alma habitual el buen lado de las cosas. Nada lo desanimaba. Nosotros vimos personajes diferentes. Qué estudio tan interesante el del mundo cuando estamos cerca de dejarlo. En Venecia, el escenario cambió completamente. En vez del tumulto de las grandes ciudades, solo se escuchaba en medio del silencio los gritos de las golondrinas y el murmuro de las ondas agitadas por las ramas. Este pueblo tiene sus encantos, pero ella es triste. El Palacio Ducal está triste con todo su esplendor. Desde hace tiempo, el eco de sus bóvedas sonoras no repite la voz de los gobernadores, pronunciando los veredictos de vida o muerte en los salones que acabábamos de atravesar. Ellos cesaron de sufrir, los infelices condenados, enterrados vivos en las mazmorras oscuras. Visitando estas terribles prisiones, me parecía estar en los tiempos de los mártires. Ese asilo tenebroso yo lo habría escogido con alegría como morada, si hubiera podido. Pero poco después la voz del guía me sacó de mis sueños, y yo pasé por el puente de los suspiros, llamado así por los suspiros de alivio de los pobres prisioneros.
viéndose libres del horror del subterráneo, en los cuales ellos hubieran preferido la muerte. Después de haberle dicho adiós a Venecia, nosotros veneramos a Padua, el lugar de San Antonio. Luego en Bolonia, el cuerpo de Santa Caterine, cuya cara se conserva la marca del beso del niño Jesús. Yo estaba alegre una vez tomé la ruta de Lorete, que la Santa Virgen había escogido bien para colocar en él su casa bendecida. Allá todo es pobre, simple y primitivo. Las mujeres conservaron su graciosa vestimenta italiana, pero no eran como las de los otros pueblos que adoptaron la moda de París. En fin, Lorete me encantó. ¿Qué diré de la Santa Casa? Mi emoción fue muy profunda al encontrarme bajo el mismo techo que la Santa Familia, contemplando los muros sobre los cuales nuestro Señor había fijado sus divinos ojos, pisando la tierra que San José había regado con su sudor, donde María había llevado a Jesús en sus brazos, luego de llevarlo en su seno virginal. Vi la pequeña habitación de la Anunciación. Coloqué mi rosario en la escudilla del niño Jesús. ¡Qué recuerdos tan encantadores! Pero nuestro consuelo más grande fue el de recibir a Jesús en su casa y de convertirnos en su templo viviente, en el mismo lugar que Él había honrado con su divina presencia. Según la forma en la que lo hacen los romanos en Francia, la Santa Eucaristía se conserva en cada iglesia en un solo altar, y solo ahí los sacerdotes la distribuyen a los fieles. En Lorete, ese altar se encuentra en la misma basílica donde está la Santa Casa, encerrada como un diamante precioso en un estuche de mármol blanco. Pero eso no nos incumbía. Lo que anhelábamos era en el diamante y no en el joyero. Queríamos recibir el pan de los ángeles. Mi padre, con su dulzura que lo caracterizaba, siguió a los peregrinos, mientras que sus hijas menos sumisas se dirigían a la Santa Casa. Para nuestra fortuna, un sacerdote estaba celebrando su misa ahí, y pues nosotros le confiamos nuestro deseo. Inmediatamente ese sacerdote devoto pidió pequeñas hostias que él colocó sobre su patena, y adivine usted, mi madre, la felicidad inefable de esta comunión. Las palabras se vuelven impotentes al traducirlas. ¿Cómo será cuando comulguemos eternamente en la morada del Rey de los cielos? Nosotros no veremos fin a nuestra alegría. Ahora solo se oscurecerá la tristeza de la partida. Ya no será necesario frotar furtivamente como lo hicimos los muros santificados por la presencia divina, ya que su casa será nuestra durante todos los siglos. Él no quiere darnos la de la tierra. Él está contento de mostrárnosla, por hacernos amar la pobreza y la vida escondida, la que Él nos reserva en su palacio de gloria, donde nosotros no lo veremos cubierto por la imagen de un niño o de un poco de pan, pero la que es en el brillo de su esplendor infinito. Ahora voy a hablar de Roma, donde yo creía encontrar consuelo, donde desafortunadamente yo encontré la cruz. Cuando llegamos, ya era de noche, y luego de haberme dormido en el vagón, me despertaron los gritos de los empleados de la estación que repetían con entusiasmo: «Roma, Roma». No era un sueño, yo estaba en Roma. Nuestro primer día, tal vez el más delicioso, pasó fuera de los muros. Ahí todos los monumentos conservaron su sello antiguo, mientras que en el centro de Roma, frente de los hoteles y las tiendas, creíamos que hubiéramos estado en París. Esta caminada en los campos romanos me dejó un recuerdo particularmente placentero. ¿Cómo podría yo traducir la impresión que me hizo estremecerme frente al Coliseo? Yo finalmente la vi. Esta arena donde tantos mártires habían vertido su sangre por Jesús. Me apresuré para besar la tierra santificada por sus combates gloriosos. Pero ¡qué decepción! El suelo había sido levantado. La verdadera arena estaba sepultada a aproximadamente 8 metros de profundidad. Luego de excavar,
se descubrió que el centro no era más que una pila de escombros, una barrera inquebrantable que defendía la entrada. Por cierto, nadie se atrevía a penetrar el centro de esas ruinas peligrosas. ¿Valía la pena venir a Roma sin bajar al Coliseo? No, era imposible. Ya yo no escuchaba las explicaciones del guía, solo tenía una cosa en la cabeza: bajar a la arena. Se dice en el Santo Evangelio que María Magdalena, quedándose siempre al lado de la tumba y bajando varias veces para ver su interior, terminó viendo 2 ángeles. Como ella, yo seguía bajando. Yo vi no 2 ángeles, pero lo que yo buscaba. Y dando un grito de alegría, le dije a mi hermana: ven, sígueme, vamos a poder pasar. Inmediatamente nos lanzamos, escalando las ruinas que se veían abajo bajo nuestros pies, mientras que nuestro padre, asombrado por nuestra audacia, nos llamaba desde la distancia, pero nosotros no escuchábamos nada. De la misma forma en la que las guerreras sienten su valentía aumentar en medio del peligro, así nuestra alegría crecía de la misma proporción de nuestro cansancio y el peligro que afrontábamos para alcanzar la meta de nuestros deseos. Celina, más precavida que yo, había escuchado al guía. Se acordó que él acababa de señalar cierto empedrado cruzado, como siendo el lugar en el que combatían los mártires, y se puso a buscarlo. Luego de encontrarlo poco después, nos arrodillamos sobre esta tierra bendecida, y nuestras almas se confundieron en una misma plegaria. Mi corazón latía muy fuerte cuando yo acercaba mis labios al polvo enrojecido de sangre de los primeros cristianos. Yo pedía la gracia de ser tan mártir por Jesús y sentía en el fondo de mi alma que se me había concedido. Todo eso duró poco tiempo. Luego de haber recolectado algunas piedras, nosotros nos dirigimos hacia los muros para recomenzar nuestro peligroso emprendimiento. Mi padre nos vio tan felices que no pudo regañarnos. Yo hasta me di cuenta de que estaba orgulloso de nuestra valentía. Luego del Coliseo visitamos las catacumbas. Ahí Celina y Teresa encontraron la forma de acostarse junto al fondo de la vieja tumba de Santa Cecilia y rezaron desde la tierra santificada por sus reliquias bendecidas. Antes de ese viaje, yo no tenía ninguna devoción especial por esa santa, pero al visitar su casa, el lugar de su martirio, escuchándola proclamarse reina de la armonía, por el caso virginal que ella hizo escuchar al fondo de su corazón a su esposo celeste, yo sentí por ella más que devoción, un verdadero cariño de amiga. Ella se volvió mi santa predilecta, mi confidente íntima. Lo que me agradó de ella era su abandono, su confianza ilimitada, que la volvió capaz de volver vírgenes las almas que jamás hayan deseado nada más que las alegrías de la vida presente. Santa Cecilia se parece a la esposa del Cantar de los Cantares. En ella yo veo un coro de un campo de armada. Su vida no fue que más que un canto melodioso en medio de las pruebas más grandes. Y eso no me asombra, pues el Evangelio sagrado descansaba en su corazón y en su corazón descansaba el esposo de las vírgenes. La visita a la iglesia de Santa Inés también me pareció muy encantadora. Allá encontré a una amiga de la infancia. Yo traté, pero sin éxito, de obtener una de sus reliquias con el fin de llevársela a mi pequeña madre Inés de Jesús. Los hombres se rehusaron, pero el buen Dios se puso de mi lado. Una pequeña piedra de mármol rojo, luego de desprenderse de un muy lindo mosaico cuyo origen remonta a los tiempos de la dulce mártir, cayó a mis pies. ¿No fue encantador? La Santa Inés me dio ella misma un recuerdo de su casa. 6 días pasaron en los que no se hizo más que contemplar las principales maravillas de Roma. En el 7º yo vi las más grandes de todas, León XIII. Ese día yo lo deseaba y dudaba de él al mismo tiempo.
De él dependía mi vocación, y el permiso del Santo Padre se volvió mi única salvación. Pero para obtener este permiso, hacía falta pedirlo. Hacía falta atreverse a hablarle al Papa en frente de muchos cardinales, arzobispos y obispos, y el solo pensar eso me hacía temblar. Eso fue el domingo en la mañana, 20 de noviembre, que nosotros entramos en el Vaticano, en la capilla del Pontífice Soberano. A las 8 asistimos a su misa, y durante el sacrificio se nos mostró por su ardiente piedad, digna del vicario de Jesucristo, que Él era verdaderamente el Santo Padre. El Evangelio de ese día contenía palabras muy fascinantes. No tengan miedo de nada, pequeño rebaño, porque mi Padre les dio su reino con mucho gusto. Y mi corazón se abrió a la confianza más viva. No, yo no tenía miedo. Yo esperaba que el reino del Carmelo me perteneciera pronto. Yo no pensaba en ese momento en las otras palabras de Jesús. Yo les preparo mi reino como mi Padre me lo ha preparado. Es decir, yo les reservo cruces y pruebas. Así ustedes se volverán dignos de poseer mi reino. Fue necesario que Cristo sufriera antes de entrar en su gloria. Si ustedes desean tomar un lugar a su lado, beban el cáliz que Él mismo ha bebido. Luego de la misa de acción de gracias, que siguió a la de la santidad, la audiencia comenzó. León XIII estaba sentado en una silla alta, vestido simplemente con una sotana blanca y una museta del mismo color. Cerca de él estaban unos prelados y otros grandes dignatarios eclesiásticos. Luego de la ceremonia, cada peregrino se arrodilló uno a uno, besando primero el pie y luego la mano del majestuoso pontífice, y recibía su bendición. Enseguida, dos grandes nobles, tocándole el dedo, le indicaron hacia dónde tenía que dirigirse para pasar a otro salón y tomar su lugar. Nadie decía nada, pero yo estaba decidida a hablar cuando, de repente, el señor abad Reveroni, que estaba a la derecha de su santidad, nos advirtió que teníamos prohibido hablar al Santo Padre. Yo volteé hacia Celina interrogándola con la mirada. Mi corazón latía hasta casi romperse. «Habla», me dijo ella. Un instante más tarde yo estaba a las rodillas del Papa. Luego de besar su pantufla, él me enseñó su mano. Entonces, al levantar mis ojos llenos de lágrimas hacia él, le supliqué de la siguiente manera: «Muy Santo Padre, yo tengo una gracia muy grande para pedirle». Inmediatamente, bajando la cabeza hasta mí, su cara casi tocó la mía. Sus ojos negros y profundos querían entrar hasta lo más íntimo del alma. «Muy Santo Padre», repetí, en honor a su jubileo, «permítame entrar al Carmelo a la edad de 15 años». El señor gran vicario de Bayeux, impresionado y descontento, dijo entonces: «Muy Santo Padre, se trata de una niña que desea la vida del Carmelo, pero los superiores están examinando ese caso en este momento». «Y bien, mi niña», me dijo su santidad, «haga lo que las autoridades decidan». Uniendo las manos y apoyándolas en sus rodillas, yo intenté de nuevo por última vez: «Oh, muy Santo Padre, si usted dice que sí, todo el mundo lo querrá». Él se me quedó viendo fijamente, haciendo énfasis en cada sílaba. Él pronunció las siguientes palabras, de un todo penetrante: «Vamos, vamos, usted entrará si el buen Dios lo quiere». Yo iba a hablar de nuevo cuando dos grandes nobles me pidieron que me levantara. Viendo que eso no era suficiente, ellos me tomaron de los brazos y el señor Reveroni los ayudó a levantarme, porque yo me quedé con las manos juntas sobre las rodillas del Papa. Para cuando yo estaba levantada, el buen Santo Padre puso sus manos dulcemente en mis labios y luego, levantándome para bendecirme,
me siguió con los ojos por un largo tiempo. A mi padre le dio pena encontrarme llorando al salir de la audiencia. Habiendo pasado delante de mí, él no sabía cómo habían resultado las cosas. Para él, el señor gran vicario se había mostrado un poco más amable, presentándolo a León XIII como el padre de 2 carmelitas. El soberano pontífice, como seña particular de benevolencia, había puesto su mano sobre su cabeza venerable, así como si lo estuviera marcando con un sello misterioso en el nombre del mismo Cristo. Ah, ahora que Él está en el cielo, ese padre de 4 carmelitas ya no es la mano de representante de Jesús la que yace en su frente, profetizándole el martirio. Es la mano del esposo de las vírgenes, del Rey de los cielos. Y más nunca esta mano divina se retirará de la frente que ha glorificado. Mi prueba era grande, pero habiendo hecho absolutamente todo lo que dependía de mí para responder a la llamada del buen Dios, yo debo aceptar que a pesar de las lágrimas que derramé, yo sentía una gran paz en el fondo de mi corazón. Sin embargo, esta paz residía en lo más profundo, y la amargura llenaba mi alma hasta el tope. Y Jesús se callaba. Él parecía ausente. Nada me revelaba su presencia. Aún ese día, el sol no se atrevió a brillar, y el bello cielo azul de Italia, lleno de nubes oscuras, no paró de llorar conmigo. Ah, había terminado. Mi viaje no tenía más ningún encanto para mis ojos, pues la meta acababa de llegar a su fin. Sin embargo, las últimas palabras del Santo Padre debieron haberme consolado como una verdadera profecía. De hecho, a pesar de todos los obstáculos, lo que el buen Dios quiso se ha cumplido. Él no les ha permitido a las criaturas que hicieran lo que ellas quisieran, sino lo que su voluntad dictaba. Desde un tiempo yo me ofrecí al niño Jesús para ser su pequeño juguete. Yo le había dicho que no me usara como un juguete que fuera un premio, el cual los niños se contentan con solo verlo y no se atreven a tocarlo, sino que lo hiciera como una pelota sin valor, que él podía lanzar al suelo, empujar con el pie, agujerar, dejar en una esquina, o bien apretarlo contra su corazón si eso le causaba placer. En una palabra, yo quería divertir al pequeño Jesús y entregarme a sus caprichos infantiles. Él acababa de complacerme mi plegaria. En Roma, Jesús agujeró su pequeño juguete. Él quería ver lo que tenía dentro, y luego, contento por lo que había descubierto, él dejó caer su pequeña pelota y se durmió. ¿Qué hizo durante su dulce sueño? ¿Y qué sucedió con la pelota abandonada? Jesús soñó que él seguía divirtiéndose, que él la tomaba, la dejaba, que la dejaba rodar muy lejos y que finalmente la acercaba a su corazón, sin permitir que se alejara de su pequeña mano más nunca. Usted entiende, mi madre, la tristeza de la pequeña pelota al verse en la tierra. Sin embargo, ella no dejaba de esperar con mucha esperanza. Algunos días después del 20 de noviembre, mi padre, mientras visitaba al venerado hermano Simeón, director y fundador del Colegio San José, encontró en el establecimiento al señor Abad Reveroni y le reprochó amablemente el hecho de no haberme ayudado en mi emprendimiento. Luego, él contó la historia al querido hermano Simeón. El buen viejo escuchó ese relato con mucho interés, hasta tomó notas del mismo y dijo con emoción: «Eso no se ve en Italia». El día siguiente de la memorable jornada de la audiencia, debimos ir a Nápoles y Pompeya. El Vesubio, por honor a nosotros, escuchó muchos cañonazos, dejando escapar de su cráter una colonia espesa de humo. Sus marcas en Pompeya son aterradoras. Ellas muestran la fuerza de Dios que mira la tierra y la hace temblar, que toca las montañas y las reduce a cenizas.
Yo hubiera deseado caminar sola entre las ruinas, meditando sobre la fragilidad de las cosas humanas, pero no hizo falta soñar en esta soledad. En Nápoles dimos una maravillosa caminata en el monasterio de San Martino, situado en una alta colina que sobrepasa la ciudad entera. Pero de regreso nuestros caballos fueron muy rápido, y atribuyo el hecho de haber llegado sanos y salvos a nuestro espléndido hotel, a nuestros ángeles guardianes. Esa palabra espléndido no es una exageración, pues durante todo nuestro viaje nosotros bajamos a hoteles principescos. Nunca había estado rodeada de tanto lujo. Es una buena ocasión para decirlo: la riqueza no hace la felicidad. Yo me encontraría 1000 veces más feliz bajo un techo de paja con la esperanza del Carmelo que junto a unos paneles dorados, escaleras de mármol, tapices de seda, con el corazón lleno de amargura. Lo sentí bien. La alegría no se encuentra en los objetos que nos rodean. Ella reside en lo más íntimo del alma. Se puede ser feliz también en el fondo de una prisión oscura o en un palacio real. Así, yo soy más feliz en el Carmelo, al igual que lo soy en medio de las pruebas internas y externas, al igual que en el mundo en el que no me faltaba nada, sobre todo los dolores del hogar paterno. En ese momento mi alma se sumergió en la tristeza, pero por fuerza yo era la misma, porque yo creía que mi petición al Santo Padre estaba escondida. Pronto pude convencerme de lo contrario. Sola un día en el vagón con mi hermana, mientras los peregrinos bajaban al buffet, yo vi al señor Legux presentarse en la puerta. Después de haberme visto bien, él me dice con una sonrisa en la cara: «¿Y bien, cómo va nuestra pequeña Carmelita?». Yo entendí entonces que todo el peregrinaje conocía mi secreto. Por cierto, yo noté ciertas miradas simpáticas, pero afortunadamente nadie me habló. En Asís tuve una pequeña aventura. Luego de haber visitado los lugares impregnados por las virtudes de San Francisco y de Santa Clara, yo perdí la hebilla de mi cinturón en el monasterio. El tiempo que me tomó buscarla y ajustarla a la cinta hizo que perdiera la hora de partir. Cuando me presenté en la puerta, todos los carros habían desaparecido, excepto uno solo, el del señor gran vicario de Bayeux. Iba a deber correr atrás de los carros que yo no veía, correr el riesgo de perder el tren o pedir un puesto en la carreta del señor Reveroni. Me decidí por lo que sería más sensato. Intentando parecer mucho menos avergonzada a pesar de mi vergüenza extrema, le expuse mi situación crítica y lo avergoncé a él mismo, porque su carro iba totalmente lleno. Pero uno de esos señores se apresuró en bajar y me dijo que tomara su lugar. Luego fue a sentarse modestamente cerca del cochero. Yo parecía una ardilla que había caído en una trampa. Yo estaba lejos de sentirme cómoda, rodeada de todos esos grandes personajes, justo enfrente del más formidable. Él fue, sin embargo, muy amable conmigo, interrumpiendo de vez en cuando la otra conversación para hablarme del Carmelo y prometiéndome que haría todo lo que estuviera a su alcance para cumplir mi deseo de entrar a la edad de 15 años. Este encuentro le hizo bien a mi herida, sin evitar que sufriera. Yo había perdido confianza en la criatura y ya no podía apoyarme en nadie más que no fuese Dios solamente. Sin embargo, mi tristeza no me impedía tener un vivo interés en los santos lugares que visitábamos. En Florencia, yo fui feliz de contemplar a la Santa Madeleine de Pazzi en el medio del coro de las Carmelitas. Todos los peregrinos querían que tocaran sus rosarios en la tumba de la Santa, pero solo mi mano era pequeña para pasar por los huecos de la reja. Así, me vi cargada de ese noble oficio que duró mucho tiempo y me orgulleció mucho. Esa no era la primera vez que yo obtenía privilegios. En Roma, en la iglesia de la Santa Cruz de Jerusalén, nosotros veneramos muchos fragmentos de la verdadera cruz, 2 espinas y uno de los clavos sagrados.
Con el fin de considerarlos a mi agrado, yo me quedé hasta el final, y como el religioso a cargo de esos preciosos tesoros se preparaba para guardarlos en su altar, yo le pregunté si podía tocarlos. Él me respondió que sí, como si dudara de que lo lograría. Yo pasé entonces mi pequeño dedo en una abertura del relicario y pude tocar el clavo precioso que estuvo bañado por la sangre de Jesús. Yo me comportaba como una niña que cree que lo tiene todo permitido y mira los tesoros de su padre como los suyos. Después de haber pasado por Pisa y Génova, nosotros regresamos a Francia en uno de los recorridos más espléndidos. Mientras bordeábamos el mar y seguido de una tormenta, el camino de hierro un día se encontraba tan cerca que las olas parecían llegar hasta nosotros. Más lejos nosotros atravesamos llanuras cubiertas de naranjos, olivos y palmeras. En la noche, muchos puertos de mar se aclaraban por luces resplandecientes, mientras que en el firmamento brillaban las primeras estrellas. Ese tablero mágico lo veía desvanecerse sin ningún arrepentimiento. Mi corazón aspiraba a otras maravillas. Sin embargo, mi padre me propuso otro viaje a Jerusalén. Pero a pesar del atractivo natural que me hacía querer visitar los lugares santificados por el paso de nuestro Señor, yo estaba fatigada de los peregrinajes de la tierra y solo quería las bellezas del cielo. Y para dárselas a las almas, yo quería volverme prisionera lo más pronto posible. Desafortunadamente, antes de ver que las puertas de mi prisión bendita se abrieran, yo lo sentía aún, me hacía falta luchar y sufrir. Sin embargo, mi confianza no disminuía y yo esperaba entrar el 25 de diciembre, el día de Navidad. Justo al regresar de Lisieux, nuestra primera visita fue al Carmelo. ¡Qué entrevista! Usted se recuerda a mi madre. Yo me abrí completamente a usted, habiendo agotado todos los recursos. Usted me dijo que le escribiera al Monseñor y que le recordara su promesa. Yo obedecí inmediatamente. Una vez la carta llevada a la postal, yo creí haber recibido rápidamente permiso para irme. Cada día, desgraciadamente, había una nueva decepción. La bella fiesta de Navidad llegó y Jesús seguía durmiendo. Él dejó en la tierra su pequeña pelota sin echarle un vistazo. Esta prueba fue muy grande. Pero aquel cuyo corazón vigila siempre, me enseñó que para un alma en el que la fe es igual a un pequeño grano de mostaza, Él le otorgará milagros, con el fin de afirmar esta fe tan pequeña. Pero que por sus íntimos, por su madre, Él no hace milagros antes de haber puesto en prueba su fe. No dejó morir a Lázaro, aunque Marta y María le hayan hecho decir que él estaba enfermo. En la boda de Caná, ¿no le dijo la Santa Virgen que auxiliara a la dueña de la casa y luego él respondió que no había llegado su hora? Pero luego de la prueba, ¡qué recompensa! El agua se convirtió en vino. Lázaro resucitó. Así actúa el muy amado con su pequeña Teresa. Luego de haberla puesto a prueba por mucho tiempo, él cumple todos sus deseos. Para mi regalo de Año Nuevo del 1 de enero de 1888, Jesús se me presentó de nuevo en su cruz. Usted me dijo, mi madre venerada, que usted tenía en la mano la respuesta del Monseñor desde el 28 de diciembre, fecha de los santos inocentes. Que esta respuesta autorizaba mi entrada inmediata. Sin embargo, usted estaba decidida a revelármelo después de la Cuaresma. Yo no pude retener mis lágrimas al pensar en una espera tan larga. Esta prueba tuvo para mí una connotación muy especial. Yo veía romperse mi corazón con el mundo, y ahora la Santa Arca se oponía a acoger a esta pequeña paloma. ¿Cómo pasaron estos 3 meses tan llenos de sufrimiento para mi alma, pero aún más llenos de gracias de las demás maneras? Primero me vino a la mente no tener más vergüenza, vivir una vida menos
llena de reglas que habitualmente, pues el buen Dios me hizo entender el tiempo que se me ofreció, y yo decidí entregarme a una vida que no sería para nada seria y mortificada. Cuando digo mortificada, no escucho las penitencias de los santos. Lejos de parecerse a las bellas almas que desde su infancia practican muchas clases de maceraciones, las mías consistían únicamente en romper mi voluntad, en retener una respuesta, hacer pequeños favores a mi alrededor sin hacerlos valorar y mil otras cosas de este tipo. Por hacer esas pequeñas cosas, yo me preparaba a convertirme la prometida de Jesús, y yo no puedo decirlo mucho que esta espera me hizo crecer en confianza, humildad y otras virtudes. Muchas gracias, hermanos, por acompañarme en la lectura de este capítulo 6 de la historia de un alma de Santa Teresa del Niño Jesús. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y nos vemos, si Dios lo permite, hermanos, con la lectura del capítulo 7 de Historia de un alma. Nos vemos, mis hermanos.